Y muy buenos días tengan todos. Bienvenidos a su espacio FinCore, Finanzas Corporativas para que las tengas a tu alcance. Hoy martes 17 de junio les habla para ustedes Marcial Urdaneta. Y los mercados financieros que hicieron el día de ayer, los tres principales promedios, cerraron la jornada regular el lunes con una nota positiva. El Dow Jones sumando más de 300 puntos y el Standard Poor's registró un avance de aproximadamente 0,9%, mientras que el Nasdaq Composite subió un 1,5%. ¿Y a qué se debió esto? La confianza de los inversores se vio impulsada por el enfriamiento en los precios del petróleo, con los futuros del crudo del Brent y West Texas cerrando con una baja del más del 1%. Recordemos que el día de ayer, el día lunes, habían subido los precios del petróleo y el día martes retrocedieron nuevamente. Esto representó un cambio de rumbo respecto al fuerte repunte de los precios del petróleo del viernes tras los ataques entre Israel e Irán. ¿Y cómo lo hizo el mercado el día de ayer? Fíjense que después de haber dejado ese gran martillo rojo en esa zona alta, recuperó terreno nuevamente y tocó los 6.107 aproximadamente, unos 50 puntos de sus máximos históricos, ¿ok? Separada de la media móvil de 50, un lindo movimiento alcista en esa zona alta y el día de hoy está retrocediendo ligeramente. También dijimos que se percibía cierta lateralidad si todo permanecía constante, producto a las noticias sobre la Reserva Federal. Y fíjense cómo lo hizo el mercado. Y esta gráfica me parece bastante interesante porque es una gráfica de 15 minutos donde les mostramos la comparación entre los futuros del Standard Poor's y los futuros del crudo ligero. ¿Ok? Y entonces vemos cómo se recuperó el día de ayer. Los mercados del futuros ya venían recuperándose antes de la apertura del mercado por el retroceso que se observaba en el petróleo y para llegar a los 6.109 el día de ayer, muy cerca de sus máximos históricos, como lo habíamos comentado, para luego retroceder y en el mercado abierto, después de la apertura, estuvo como 45, una hora aproximadamente subiendo para luego retroceder y después del cierre del mercado, seguir retrocediendo y colocarse por debajo de la media móvil de 50. Y fíjense cómo lo hizo los mercados del petróleo o futuro del crudo ligero. Fíjense cómo retrocedió de manera significativa en la medida que el Standard Poor's iba subiendo, a pesar de que compañías petroleras hacen parte de el Standard Poor's y fíjense cómo atravesó esa media móvil de 50 para luego, con el mercado abierto, seguir retrocediendo de manera significativa los precios del crudo ligero. ¿Y por qué hay una correlación inversa entre el Standard Poor's y los futuros del crudo y las compañías petroleras, a pesar de que hacen parte del Standard Poor's, porque la energía, el combustible, es lo que motoriza toda la economía y al incrementarse o disminuir los precios de los combustibles, eso permea para toda la economía. Y uno de los datos más importantes que le hacen seguimiento a los inversores es la inflación. Y al subir los precios del petróleo, hay una expectativa futura de que se incremente la inflación. Y al subir la inflación, la Reserva Federal se ve obligada a subir las tasas de interés y esto también es contraproducente con el mercado porque hay una correlación inversa entre las subidas de las tasas de interés y las caídas del mercado o viceversa. Las caídas de las tasas de interés y la subida de los activos financieros. Cuando las tasas de interés son más bajas,
las acciones se revalorizan. Por eso es que cuando hay vicios o expectativas de inflación, los mercados retroceden y al retroceder el petróleo, los mercados también suben. Esa es la explicación sobre la correlación inversa que existe entre ambas, entre el Standard Poor's y los futuros de petróleo. Ahora, ¿qué están haciendo los futuros en este momento? Los futuros de las acciones bajaron el martes por la mañana ya que los inversores seguían de cerca el conflicto que continúa entre Israel e Irán y ha escalado. Los futuros vinculados al Dow Jones cayeron un 301 puntos o un 0,7% y los futuros del Standard Poor's cayeron un 0,6%, mientras que los del Nasdaq bajaron un 0,58%. ¿Y cómo lo están haciendo? En este momento, antes de la apertura del mercado, retrocedió y está por debajo de la media móvil de 50. Y como lo hizo el día de ayer, con el mercado abierto, esta es una temporalidad de 15 minutos. Observamos cómo a la apertura hizo ese rebote significativo al alza para luego retroceder y cerrar en positivo como lo vimos anteriormente. Muy cercano, tocó a sus máximos históricos. A pesar de estos movimientos, los rangos es de apenas. En este momento está en 6.053 y en su máximo llegó a 6.109, es decir, apenas 53 puntos que separan. Esto es positivo porque a pesar de las noticias negativas en el entorno, que ya mencionamos, los mercados no han reaccionado de manera alarmante, ¿no? Y las volatilidades no han sido extremas. Esas volatilidades que no han sido extremas es porque pienso que los resultados de los earnings y los datos macroeconómicos han sido positivos en el pasado y eso lo están sopesando los inversores. En el ámbito económico, el martes los inversores estaremos atentos a los datos de las ventas minoristas de mayo a las 8:30 horas del este. ¿Y por qué es importante este dato? Porque el mayor componente del Producto Interno Bruto de la economía norteamericana es el consumo. Y estas ventas al minorista nos indican cómo estará o estuvo el consumo el mes pasado en la economía norteamericana. El evento principal de esta semana será la decisión sobre la política monetaria de la Reserva Federal que se publicará el miércoles por la tarde. Los datos de negociaciones de los futuros de los fondos federales sugieren que con total certeza que las autoridades monetarias mantendrán las tasas en un rango objetivo actual entre 4,25 y 4,50 según la herramienta CME FitWatch, es decir, los mercados a la espera de los anuncios, que es muy probable que se mantengan las tasas de interés y por eso es que observamos, a pesar de del entorno enrarecido, observamos cierta lateralidad y poca volatilidad en los mercados. Aquí, así que debemos estar atentos a estas noticias sobre el conflicto entre Israel e Irán y esperar los resultados o los anuncios de la Reserva Federal, así como las ventas a minoristas a las 8:30 de la mañana. Es todo por el día de hoy y si te gustó este espacio, por favor, dale like a mi canal de YouTube y suscríbete, comparte estos videos para que crezcamos en nuestra comunidad. Y es todo por el día de hoy y para finanzas corporativas a tu alcance, te habló Marcial Urdaneta. Hasta una próxima oportunidad. Bendiciones para todos.